Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora y dónde nos vea. Puede ser en la madrugada, se agradece. Estamos esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo la palabra de Dios. Si usted gusta acompañarnos, ya sea por medio de las redes sociales o físicamente, estamos en Byron 1623, San Antonio, sí, ¿verdad? San Antonio, Texas. Estamos atrás del HIV. Unas calles del HIV para acá, del militar y para acá. Esta mañana vamos a analizar a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que compartimos, la palabra de Dios, la Biblia. Esta mañana vamos a analizar un poco acerca de Filipenses capítulo 3, versículo del 2 al 6. Es un tema completo de 2-3 predicaciones el capítulo, pero es una enseñanza pues muy valiosa. Cómo conocer a Cristo más, ¿verdad? Es un valor infinito de el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, como siempre, me acompaña mi hija Betsy, mis nietos y toda la familia. Vamos a pedirle a Betsy que nos lea, como siempre, la Biblia, la versión Reina Valera, versión antigua. Y luego pasamos a la Biblia de Estudio de las Américas. A ver cómo nos lo presentan. No que haya diferencia de enseñanza. Los términos pueden ser diferentes, pero la finalidad es la misma. Vamos a pedirle a ver si que nos lea del 2 al 6 en Filipenses capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bien, oras por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada maestro, pastor, misionero, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Síguelos guardando, Señor. Síguelos guiando, Señor. Y pues, Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y ayudarnos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y vos, Padre. Todo te ponemos en tus manos, venimos ante ti a ponerte en tus manos las peticiones de cada persona, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, que sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abren las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues, Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces y sabes las situaciones de cada persona y familia alrededor del mundo, Señor. Tú conoces las situaciones de cada gobierno y pues, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor. Que le sigas dando sabiduría y pues, Padre, que los uses para tu plan, Señor. Nuevamente, que todo sea bajo tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues todo esto te lo pedimos en tu nombre. Gracias por tu gran misericordia y por el perdón de nuestros pecados, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si me permiten presentarles cómo nos lo narra la Biblia de las Américas, la Biblia de estudio, pueden ser palabras diferentes, pero no el significado. Dice la palabra del Señor así: cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de las falsas circuncisión. 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne.
Si algún otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. 5. Circuncisado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hasta ahí. Es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña, y nosotros como pues siervos del Señor, hijos de Dios, compartimos la palabra de Dios, no quitándole ni agregándole nada. Se respeta cualquier creencia, se respeta cualquier opinión. Simple y sencillamente nosotros presentamos la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque es donde está fundamentada nuestra fe. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y fundamentamos nuestra fe y nuestra confianza en ello. Es lo que compartimos. Si gusta escuchar, si tiene diferente opinión, no hay problema. No es conmigo, no es con mi familia, no es con la iglesia, es con el Señor. La palabra no es mía, la palabra es del Señor. Precisamente está escrita hace muchos años. ¿Por qué digo todo esto? Por el título que tiene principalmente el versículo que analizamos al principio, en el versículo 2. Nos dice algo muy tremendo, ¿verdad? Como hasta parece agresivo, parece que está queriendo o agredir o ofender, pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En qué manera lo presenta? ¿Por qué? Bueno, uno tiene que saber por qué nos la presenta de esa manera en la palabra de Dios. Es algo que pues debemos analizar. De otra manera lo tomamos como una ofensa, una agresión, y realmente se ha escrito hace muchos años, muchos miles de años de esa manera en el versículo bíblico. No lo escribí yo, no lo escribió nadie en estos tiempos. Dice el versículo 2, dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los cortamientos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo guardar, cuidado, ¿verdad? Dice guardados de los cortamientos. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Bueno, precisamente la Biblia de Estudio nos da una narrativa o una nota acerca de esto. Dice, Pablo aplica ese término a los judaizantes, términos que los judaizantes, ¿verdad?, usaban contra los gentiles, malos obreros. Pero que es algo que no está juzgando, simplemente que lo aplicaban, y muchos en otras religiones, sectas o denominaciones a veces tildan la palabra de Dios como algo, pues no, está mal escrito, están agrediendo, están insultando, están ofendiendo. No, simplemente la palabra de Dios en el tiempo de Pablo nos narra que los mismos judaizantes usaban ese término para todos los gentiles, que creíamos que la palabra de Dios, más bien que Jesucristo, es el único y verdadero Hijo de Dios. Hay algo que ellos predicaban por obras bajo la ley. No predicaban salvación por gracia en Cristo Jesús. Estamos hablando del tiempo de Pablo. Por eso esta enseñanza tiene mucho que ver. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de los malos obreros? El mote perros no es en un afán de ofender, sino de dejar ver que son personas que tienen esas actitudes agresivas, destructivas, y tratan de introducir y pasa en estos tiempos, en las iglesias, falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para dividir, para confundir a la iglesia y crear un conflicto dentro de la misma iglesia. En la palabra de Dios nos enseña mucho eso. En la Biblia están muchas enseñanzas. En Timoteo, en Mateo 24, en Judas, en Tito, hay mucha enseñanza acerca de los falsos maestros, falsos profetas. Inclusive ahí en Mateo 24, del 4 al 5, ¿qué nos dice? Precisamente advirtiendo quién, Jesucristo, el Señor. ¿Acerca de qué? De que podemos ser engañados. Adelante. Dice la palabra de Dios, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese bien, gracias, amigo. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, que decimos que somos cristianos y sabemos lo que dice la palabra de Dios, es una base fundamental el conocer, saber y analizar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque es pecado dejarte engañar. Aún sabiendo lo que sabes de la palabra de Dios, la creíste, la aceptaste y todavía te dejas engañar. ¿Me leíste el 4 al 5? Ok. Entonces, ¿qué dice ahí mismo en Mateo 7:15? Dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Gracias. Fíjese bien la advertencia. Y toda la palabra de Dios hay advertencias acerca de los falsos maestros, acerca de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de todos aquellos que dicen un versículo de la Biblia. No buscan el contexto, buscan el pretexto para sacar ganancias deshonestas y crear en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, división. Y si hay división, hay conflictos. Y si hay conflictos, pues la iglesia se deshace. ¿Por qué? Porque vinieron falsos enseñadores vestidos de hermanos, de Cristo, de ministros. Y engañaron a muchos y se van. ¿Por qué? Porque son engañados. Porque Dios nada tiene que ver con las actividades del ser humano cuando el ser humano falla. Y el pastor, el predicador, el misionero, el obrero, somos humanos, gente humana que tiene fallas, pero no por mis fallas o por las fallas de algún otro guía espiritual, vamos a acusar a Dios que Él es el culpable. Y vamos a dejar las cosas de Dios en un lado porque me engañaron, porque no es cierto, cuando nunca ahondamos. Y he ahí el problema, porque ya conoces y sabes que Cristo es la base y eres engañado y llevado de aquí para allá con doctrinas que no son reales. ¿Y qué pasa? Dios se molesta, se enoja, porque aún conociendo te dejas engañar o nos dejamos engañar. Y todo por no ahondar y afirmarnos en nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y todas estas personas que vienen en ese aspecto, hasta que no ven el templo vacío, hasta que ya el pastor no era pastor. No es que si era pastor, sino que la palabra de Dios estaba predicando verdaderamente. Tenían la capacidad de analizar, cuando menos el versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos esa capacidad. Por eso dice, y vienen que diciendo muchos, yo soy el ungido de Jehová. Cuando ungidos somos todos los cristianos. Yo soy. Hay quien se ha atrevido a decir, como dijo el Señor ahí en Mateo 24, del 4 al 5 que leímos. ¿Qué dijo? Que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy. ¿Yo soy quién? Yo soy el Cristo. Yo. Y nos dejamos engañar tan inocentemente, aun conociendo la palabra de Dios, que Dios no castiga al que no lo entienda, sino que no te esfuerces en aplicar aquello que ya conoces. Si sabes que hay un solo camino, que hay una sola verdad bíblica, si eres cristiano, entonces debes de afirmar tu fe, no en las obras del pastor, sino en las obras que hizo Cristo en la cruz, en toda su vida, para darnos la salvación de nuestra alma, a fin de que tengamos esa conexión nuevamente con el Padre y poder entrar al reino celestial. De otra manera, Dios castiga eso, porque es pecado dejarte engañar. Aún teniendo todo, te dejas engañar y alejar de las cosas de Dios. ¿Y qué pretenden estos falsos maestros? ¿Qué pretenden todas estas personas? Dijo Pablo en ese tiempo ahí en 1 Corintios del 1 al 11, capítulo 1, versículo 11. 1 Corintios 1:11. Dice la palabra de Dios, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, porque son de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Gracias, mira. ¿Qué había? Contiendas.
¿Qué es lo que buscan estas personas? Contiendas entre los mismos hermanos, entre las mismas iglesias, los mismos templos. Yo mi templo, mi iglesia, y la gente realmente, no es por acusarlos, pero realmente andan buscando lujos, andan buscando comodidades, no cómo desarrollar la palabra de Dios. Y hay muchos que se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque se enfocan más en querer comodidades y ser amigo del pastor y tener lugares en la congregación y no en conocer realmente la palabra de Dios. Viene cualquier otro y te saca, o nos saca, o lo saca de donde están supuestamente fundamentados, que es la salvación de mi alma. ¿Por qué? Porque vienen a provocar contiendas. Pablo ya batallaba con eso. Ya había eso y ya viene desde antes de eso. Desde que Cristo murió y resucitó al tercer día. No resucitó. Se robaron el cuerpo. Y mucha gente nos echaron mentiras. La Biblia no es verdadera. Si no ahondamos, ¿cómo nos atrevemos a hablar? Podemos conocer si es científicos, pero ¿cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuánto conoces de lo espiritual? Seas lo que seas, tengas lo que tengas, eres un ser humano común y corriente como cualquier otro. Tendrás las mejores ropas, traerás colgada hasta la olla de los frijoles de hora, pero no dejas de ser un ser humano creado por el Dios. Y todo esto va con el fin de que entendamos que no es por la riqueza, es por el conocimiento, no es por la pobreza, no es por las tribulaciones, es por el conocimiento. Y si nosotros padecemos tribulaciones, es con el fin de que entendamos que Dios nos está permitiendo, no que lo haga, que somos probados constantemente para ver dónde nos apoyamos. Corremos con el que tiene dinero, corremos con el otro, pero nunca doblamos rodilla y le decimos, Señor, ayúdame a discernir, a entender cómo le hago. Y mucho se ha hablado precisamente de eso. Y la predicación no es con el afán de ofender a nadie, pero tampoco con endulzar oídos. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Esto es buscar contiendas dentro de las iglesias. ¿Para qué? El mismo Pablo habla de eso en Gálatas 5:15. ¿Qué nos dice? Y no les dice, nos dice a todos, porque somos humanos, tenemos fallas, tenemos errores, todos. ¿Qué dice? Gálatas 5:15. Dice la palabra de Dios: y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Miren nada más. Qué tremendo, ¿no? Ahí el versículo 14, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Si te mueres, gracias, amiga. Si te ofendes, si te peleas con tu hermano, que estamos anulando, estamos brincando, estamos dejando. Es un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es predicado constantemente en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor vino y dio su vida por nosotros, su vida humana? Por amor al ser humano. Por eso dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y tenemos y lo conocemos y nos sabemos de memoria, pero ¿lo aplicamos? Ya va a empezar otra vez. Ya lo ha dicho muchas veces. ¿Y cuántas veces lo has hecho para dejar de decirlo? En otras palabras, ¿cuánto obedecemos al Señor para dejar de predicar? Pablo ama o amó mucho a la iglesia. En 2 Corintios 11, 12 al 15, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Ya con toda esta advertencia y con toda esta aclaración, dice Pablo, yo también los amo.
voy a seguir atravesando y hablándoles no para caerles bien, sino para informarles de que hay gente que le sirve al enemigo. Y si el mismo enemigo se disfraza de ángel de luz, dice, no es maravilla que estos también se disfracen de qué. Dice el versículo 14 al 15, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿En qué? En ángel de luz. El 15, así que no es mucho, si también sus ministros, ¿quién? Sus ministros se transfiguran o se disfrazan ¿de qué? Como ministros de justicia. Y luego viene la advertencia a estas personas cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que tenemos? Ya hemos visto los versículos y se repiten, que dice Gálatas 6:7. Y repetimos porque tenemos que repetirlo cuantas veces sea necesario. Y seguiremos repitiéndolo hasta que se entienda lo más que se pueda. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Individualmente, gracias, mira, de que de las personas engañadoras y los engañados que se dejan engañar y los que conocen, es disposición de cada persona querer aprender. Es disposición de cada persona analizar, buscar, transculcar la palabra de Dios. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Según de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos, y a estos evita. Fíjese bien, gracias. Mira. Fíjese bien todas las advertencias que nos da, toda la lista de datos de que esas personas, que hay en esas personas, te dicen yo soy hermano, yo soy tu amigo, y por atrás te apuñalan. Seas hermano, no seas cristiano, como quiera todos padecemos esa situación de alguna manera. Y a veces el enemigo está mismo dentro de la familia de uno, aunque uno no lo quiera decir, es una realidad. Aquellos que se dicen hermanos y amigos y van por atrás haciéndote mal, buscando dañar la congregación que está en la que estás o en la que están, a manera de dividir y hacer lo que ellos quieren. ¿Quiénes son? Se disfrazan de ministros de justicia para entrar a hacer daño y engañar. ¿Para qué debemos tener en cuenta? Que Dios nos advierte y nos da las armas necesarias para repeler esas cosas. El hecho que seamos llamados a predicar no debe estar atado a que si tengo mucha congregación o poca congregación, fuimos llamados a predicar la palabra de Dios a toda la gente, y más la que quiera oír. Si alguien quiere oír, oiga, que dice por ahí en Apocalipsis, el que quiera oír, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias y a toda la gente. ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Qué dice Tito 1:10? Mira. Dice la palabra de Dios, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Fíjese bien, gracias. En ese tiempo eran los judaizantes. En ese tiempo querían enseñar, pero ya dije y repito, que era por obras y no por fe. Estamos bajo las gracias por fe en estos tiempos. En ese tiempo querían que fuera por la ley, todavía se estaba enseñando que era por gracia, era por fe. ¿Pero qué enseñaban? Por eso precisamente. ¿Y ahora qué quieren enseñar? Que están con esa publicidad duro y duro. No es cierto, la Biblia es mentira. Jesús esto, Jesús lo otro. Y no deja el enemigo de lavar cerebros. Es que yo sé más que ellos. Ellos quieren más dinero.
Ellos nomás quieren fama. Aquí no queremos nada de eso. Queremos que conozca la palabra de Dios, que sepa que tiene un alma y que su alma está en peligro y que el único que puede salvar su alma es Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ahí en Romanos 10:17 dice, después de referencia, dice que el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es necesario? La fe en Cristo. Pero vienen muchos engaños y no te creas. Lo único que quieren es dinero. Lo único que es engañador es que los pastores, pastores y cualquier otro líder religioso, somos seres humanos con defectos, con fallas, pero Dios nos llamó a predicar el evangelio a nosotros. Y cada líder espiritual que diga que es cristiano, un día vamos a dar cuentas. Y fíjese bien, vamos a dar cuentas. ¿A quién? Aquel que es el dueño, aquel que compró toda la humanidad con su sangre en la cruz. Vamos a dar cuentas, iremos al tribunal de Cristo y seremos analizados y seremos probadas nuestras obras si fueron genuinas. Por eso debemos tener cuidado que oímos, estudiar. ¿Sabe usted que el problema con los niños en la escuela es que no quieren hacer su tarea? No quieren hacer nada de la escuela y se batalla para que hagan su trabajo, dicen aquí en Estados Unidos, su homework. No, es que la tele, no, es que el teléfono, no, es que tengo cosas más importantes que tu alma. Sería para la pregunta para los adultos. ¿Por qué ignoramos y somos engañados? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por no disponernos a querer aprender o a oír cuando se habla la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3, 7 al 8? 1 Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como él también es justo. Amén. Y cerramos este punto con eso. Gracias. No nos dejemos engañar. Decimos que somos cristianos y actuamos como, ¿qué me interesa? Yo vivo mi vida. Pues no es tu vida. Aquel que dijo que el hombre muera una sola vez, y cuando dice hombre es toda la humanidad, una sola vez y después al juicio. Hebreos 9:27, ¿verdad? Está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Y se oye y se dice, es que las tradiciones, lo vuelvo a repetir, todo lo que un país haga, sus tradiciones, sus leyendas y todo eso, nada tiene que ver con la palabra de Dios. Son tradiciones, son cuentos, son leyendas, son historias y las quieren meter dentro del ámbito espiritual. Dije espiritual, no espirituismo, ¿verdad? ¿Qué debemos tener? Base fundamental realmente de que mi alma es salva en Cristo Jesús, porque el Padre le plació enviar a su Hijo y nos lo regaló para que por medio de Él y de ese cuerpo humano que se le dio, fuera a la cruz a pagar que nuestros pecados. Pueden decir, los judíos crucificaron a Jesús, los soldados, no fueron ni los romanos ni los judíos, fueron nuestros pecados en los que hicieron que subiera el Señor a la cruz por amor. ¿Lo entendemos? Ah, sí, pues es que era Dios. No era en sí Dios el que subió a la cruz, un Dios todopoderoso. Era el Hijo de Dios en forma humana, igual a un hombre que tenía sangre, y con esa sangre lava nuestros pecados. Pero ¿lo quieres entender? Qué bueno. Si no, pues bueno, siempre lo digo, ya para caeré mal, pero pues es la verdad. Depende de ti. Si quieres, si no, pues nada podemos hacer. A fuerzas nada. Bien. ¿Qué dice, mija, el versículo 3 de Filipenses 3:3? Dice la palabra de Dios: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la... No, gracias. Nosotros somos la circuncisión del corazón, circuncidado en Juan 4:23 y 24.
Juan 4, 23 y 24. Ujú. Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es ¿qué? Espíritu, gracias amiga. Dios es espíritu. No es un ser humano. Él hizo, Él creó la humanidad. Pero a cada ser humano se le da, la Biblia dice corazón, un cerebro, para tomar las decisiones de acuerdo a nuestra disposición y conocimiento. Si tomamos decisiones sin conocimiento, ¿qué pasa? Es que nomás era para los judíos. No, nomás era para los judíos. Dios es Dios de todos, creador de todo lo que en este mundo y lo que en él hay. Y fuera de este mundo, del espacio y todo lo que está afuera, todo lo creó Dios con un propósito. Es que, independientemente de lo que digan, la ciencia y todas estas personas que dicen que millones y millones de años, y que, por favor, hay que leer la Biblia. Yo le creo más a la Biblia que a todo eso. Porque no es necesario ser judíos, porque Cristo murió por todos y para todos. ¿Qué dice Romanos 2, 28, 29? Romanos 2, 28 y 29. Sí. Dice la palabra de Dios, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Dios nos abrió la puerta completamente a todos, no nomás al pueblo hebreo, no nomás a los judíos, los gentiles también. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecemos de nacimiento al pueblo judío o al pueblo hebreo. Somos gentiles, somos adoptados, ya hemos visto mucho eso. Pero si quieres entenderlo, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? Rescatar a la humanidad de donde cayó el primer ser humano en la tierra, o los primeros humanos en pecado, y quedó el ser humano encadenado al pecado. Por eso, ya lo hemos dicho y lo repetimos, que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya se cerró la puerta. No. Ahí en Romanos 6:23 nos amplía más, si me lo lees, mira, por favor, porque no me acuerdo cómo va. Sé que es que la paga del pecado es muerte, pero lo demás no me acuerdo qué es lo que quiero resaltar. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿A la dádiva de Dios es qué? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque ha dado para que al fin el mundo sea salvo por él. No hay otra manera. Por eso podemos ver ahí en 14:6 de Juan, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Nadie viene al Padre, ¿sí? No. Juan 14:6, ¿sí? Sino por mí. Y también encontramos el otro. ¿Cuál es el que dice? No, sí, ese es. Me enredé un poco yo con mi cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que estar entonces? Estar conscientes, entendidos de que Dios muestra lo que dice allí en Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Gracias. Todo ese conocimiento que tenía Pablo no era de él. Se lo venía, ¿cómo se lo declaraba el Espíritu Santo a manera que él pudiera ser instrumento del Espíritu Santo. Todo apóstol, todo profeta, todo ministro
Somos instrumentos de Dios en manos de Él por medio de su Espíritu Santo. Aquel que dice que quiere tomar, que quiere aprovecharse de la palabra de Dios para otras cosas, pues estamos mal. No que el pastor que viva del Evangelio esté mal si está haciendo la obra del Señor correctamente. Pero ya cuando perdemos el punto y nos desviamos para otro lado y comenzamos a darle regalos a nuestra familia carísimos por medio de la congregación que aporta la congregación, ahí sí estamos mal. Que comenzamos a buscar lujos, que comenzamos a buscar famas, que somos mejores que los demás. Somos un solo Cristo el que predicamos. Es un solo Dios el que predicamos. Y Él quiere que las cosas se prediquen cuál son. ¿Cómo podemos agradar al Padre? Es que no lo vemos. Bueno, un día lo vas a ver. Un día lo vamos a ver. Y va a decir, a ver, ven para acá, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Por eso dijo Pablo ahí en Gálatas 6, 14 al 15. Dice la palabra de Dios, más lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Amén, gracias. Sino la nueva criatura, nada de lo que estaba bajo la ley vale nada ahorita. No que no sea santa, obviamente que la ley era santa. ¿Qué dice? Sino la nueva criatura. 2 Corintios 5, 17. Porque esto es para que entendamos un poco más. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Me corresponde a mí? No. Yo no conozco el corazón de nadie. No sé qué hay dentro de cada persona. Sé lo que puede haber dentro de mí, pero no lo que puede haber dentro de mis hijos o de mis hijas o de mis nietos o de mis amigos o de los vecinos. Caras vemos, costumbres no sabemos. Y decisiones las ignoramos. ¿Qué es lo que tengan en su corazón cada uno? Es disposición personal de cada quien. El cristiano, el líder cristiano, o cualquier líder que se diga cristiano, es instrumento del Espíritu Santo. No es Cristo, no es Dios, no es el Espíritu Santo, es instrumento o somos instrumentos del Espíritu Santo que comunicamos la palabra de Dios, si usted la quiere. Por eso leímos ahí en Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es, el manifiesto, ni la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, dentro, en nuestro corazón, acá arriba, no aquí. Esto es un músculo que bombea sangre, acá, el centro del ser humano. Es necesario que entendamos. Por eso Pablo porque tenía una contienda con los judaizantes tremenda, siendo judío, siendo hebreo. ¿Qué dice ahí en el versículo 4? Dice la palabra de Dios, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Amén. 2 Corintios 11:22. Dice la palabra de Dios, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son simiente de Abraham, también yo. Amén. Gracias. Aclarándose también yo. Yo también. Y es más, si nosotros leemos todos esos versículos, nos damos cuenta que dice, yo era más que ustedes. Celador y fiel a la creencia de mis padres, ¿verdad? Ahí el versículo 5, ¿qué dice? Nos da narrativa, adelante. Filipenses 3:5 dice la palabra de Dios, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Cuanto a la ley, fariseo. Fíjese bien, soy 100% hebreo y fariseo. Era tremendo, perseguía a la iglesia por esa razón. ¿Qué dice Romanos 11:1?
Dice la palabra de Dios, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias. Da una información completa. Y hay versículos donde cuando analizamos la palabra de Dios, la historia de Pablo, nos damos cuenta que era perseguidor. Y no era cualquier cosa, Pablo. Un hombre educado, un hombre con títulos, un hombre que tenía poder económico tremendo, ¿verdad? Tenía inclusive contactos con los políticos más grandes en ese tiempo, ¿verdad? Pues si son hebreos, pues yo también. Pues les digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y hace una afirmación fuerte, en ninguna manera, porque confirma. Y también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, del pueblo de Israel, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso vuelvo a preguntar ahí en Romanos 11:22. Dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué me leíste? Romanos 11:22. Lo tengo mal. Son hebreos también yo me equivoqué. Yo también. Son descendientes, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que vemos? Que nos da una información tremenda. Repito, no es acusar a nadie, ni juzgar a nadie. ¿Qué dice Hechos 22:3? Dice la palabra de Dios, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñando conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Amén. Dice el versículo 6 de Filipenses capítulo 2, versículo 6. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué dice Romanos 10:5? Dice la palabra de Dios, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ella, la ley, ¿verdad? Gracias. En Lucas 1:6. Dice la palabra de Dios, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Amén. Gracias, amigo. Vemos la obediencia, el resultado de la obediencia de los mandamientos y los estatutos que Dios ha propuesto para todo el creyente. Es para toda la humanidad, pero es para el creyente en sí. Filipenses 1:21. Dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13 y cerramos. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El conocer a Cristo, gracias, amigo, el conocer conocimiento de Cristo nos lleva al entendimiento de qué, de que es el Hijo de Dios. Conocerlo es una bendición. Saber quién es Cristo realmente. Todo lo que hizo. Y esas son enseñanzas en sí de lo que la Biblia dice. No lo que yo digo o alguien más. Pues ¿la quieres? ¿Lo quieres entender? Cristo está dispuesto a recibir a quien sea con un arrepentimiento genuino. Para hacer de aquella persona una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quién? Para todo aquel que se disponga a oír que la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por el entendimiento, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque todo es para tu honra y gloria. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén,
en estos momentos, predicando, alabando, glorificando tu nombre y nuestro Señor Jesucristo y tu Espíritu Santo. Bendice pues a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos en general. Ve por aquellos siervos tuyos que predican la verdad, que andan alrededor del mundo predicando tu palabra, tus misioneros, tus evangelistas, todo aquel que está involucrado en tu ministerio, en la obra. Sé con ellos y sé con nosotros. No los desampares como nunca nos los has desamparado, ni a ellos ni a nosotros. En Cristo Jesús te lo imploramos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.